Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800 222 5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800 222 5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Hola, estamos al aire, Jorge. Le mandé una foto de mi perro, por eso está diciendo que chiquito, mi amor. Es mi perro ese. Está claro porque salió diciendo pobrecito, mi amor, porque está viejito, Hugo. Huguito es mi perrito. Bueno, nos está esperando Rocco Carbone. ¿Cómo va, Rocco? Buonasera, come state? Buonasera, auguri, Rocco. Auguri a te e a Giorgio. ¿Cómo va, Rocco? Grazie tante, Rocco, grazie tante. Prego. Muy bien. Muy bien porque vuelvo de Caracas. ¿Por qué? Acabo de volver de Caracas, de Venezuela. Ah, así que no sabía que te habías ido de viaje. Qué lindo, estuviste en Venezuela. Qué bueno. Por eso pegué faltazo la semana pasada. Ah, por eso pegaste el faltazo. No me habían dicho nada. ¿Y cómo encontraste Venezuela? Mira, te voy a decir una cosa, Sandra, que ojalá la Argentina estuviera como Venezuela. Viste que siempre nos dicen, claro, sí. No van a volver como sí. Venezuela, estamos como Venezuela. Ojalá estuviéramos como Venezuela. No, claro, es que este país comparado con cualquier otro de la Tierra, no resiste ya. Uh-huh. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco también de la experiencia que tuvimos en Venezuela. Y fui yo y unos cuantos otros compañeros y compañeras, porque en Caracas, martes y miércoles de la semana pasada, hubo un congreso mundial. Escucha esto, Sandra: contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Qué bueno. Y fue una experiencia impresionante desde todo punto de vista. Y la política argentina, este experimento teratológico del presidente Milei, fue motivo de muchas reflexiones ahí en este Congreso Mundial en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Mira, para que tengas una idea, participamos personas de todo el mundo, de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, y hubo delegaciones de 98 países, y se hablaba en castellano, en inglés, en francés, en ruso, chino. Una noche cenamos con una compañera de Sudáfrica, Misha, se llama, una militante del Partido Comunista, que labura con unos de los hijos de Mandela. Y creo que el miércoles pasado estábamos fumando un cigarrito en un entretiempo con un rapero, un cantante, músico, escritor, un tipo simpaticísimo argentino que se llama Daniel De Vita. Y fumando un cigarrito, Daniel se dio vuelta y dice: mira, ahí está Jorge Elbaum. En Venezuela hay un tipo igual a Jorge. ¿En serio? ¿Un socias? Igual, parecía él. Estuvimos a punto de... mira, lo voy a ir a buscar, por ahí tiene mejor carácter. No lo sé, porque no hablamos. Pero misma estatura, misma sonrisa, mismo corte de pelo, el carácter no lo verificamos. Bueno, qué coincidencia, qué genial. Y el congreso lo inauguró la vicepresidenta. Perdón, Robo, que te interrumpa, quiero decirte la verdad. Era yo. Era vos. Pero pasaste desapercibido, no te saludamos. Como muy mal educados, qué cosa. No, cuando va a Venezuela, Jorge se transforma en otro. Es otro. Es como ese personaje Selig, ¿no? Selig, claro, Selig, que está en todas partes. Sí. Exacto. Bueno, continuemos con la columna. Al Congreso. Sí,
lo inauguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Delcy, sí. Y ahí desarrolló una exposición extraordinaria sobre el fascismo en tanto poder, porque en la República Bolivariana de Venezuela en este momento se está discutiendo una ley contra el fascismo. Y dijo una cosa de lo más interesante de Delcy, que en mayor o menor medida, según ella, en todos los países de nuestra América hay una disputa, todos los países están siendo asediados, y dijo esto, por un cártel internacional fascista. Insisto, cártel internacional fascista. Esta me parece una idea de lo más relevante, Sandra, y voy a tratar de contar por qué. En esa oración de Delcy, cártel internacional fascista, me parece que late una idea de una militanta revolucionaria, bolchevique, alemana, que fue Clara Zetkin. En los próximos días vamos a hablar un poco de ella, porque estoy leyendo un librito precioso que se llama Combatiendo el fascismo, cómo luchar y cómo vencer. Ese es el título del librito de Clara. Y ese librito, sí, precioso, lo vamos a comentar en la próxima columna, en un par de semanas, cuando termine de leerlo. Bueno, y el librito, Sandra, contiene un informe y una resolución que Clara presenta en 1923, en una reunión de dirigentes de la Internacional Comunista. Ahora, para recuperar algunos datos biográficos de Clara Zetkin, ella había empezado a militar en el Partido Socialdemócrata de Alemania, estamos hablando del año 1910-1915, luego se une al Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, y en particular al ala izquierda de ese partido, que lo conocemos como Liga Espartaquista, y esa liga posteriormente se convirtió en el Partido Comunista de Alemania, en el famoso KPD. Y Clara representa, en los años 20, entre 1920 y 1930, representa como diputada en el Reichstag, o sea, en el Congreso alemán, al Partido Comunista durante la República de Weimar. Ahora, a Clara la recordamos hasta hoy como una militante comunista, pero también como una luchadora por los derechos de la mujer. De hecho, ella luchó por la emancipación de la mujer y también fue una interesante teórica, porque teorizó la liberación del colectivo femenino del poder patriarcal, y decía que eso era fundamental para la emancipación del proletariado. Y uno de los libros famosos, destacados de Clara, es La cuestión femenina. Ahora, la Comintern, donde interviene Clara en el 23, en 1922 tiene una discusión sistemática, una conversación sistemática sobre el fascismo italiano. Había aparecido el fascismo, había aparecido Mussolini en Italia, y se reúne la Comintern en Petrogrado antes y en Moscú después, a fines del 22, para discutir qué era ese fenómeno nuevo que aparecía en Europa y que aparecía en el mundo. Y en el 22, la Comintern invita a un italiano, a Amedeo Bordiga, que había sido uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano junto con Gramsci y con Togliatti. Y Bordiga, ahí en Moscú, ¿qué hace? Enfatiza los parecidos entre el fascismo arqueológico del siglo XX y la democracia burguesa. Y frente a Lenin dice esto, que según él la experiencia italiana, la experiencia del fascismo clásico italiano, no iba a durar mucho. Y a Lenin esto no le convence demasiado. Y entonces, al año siguiente, en el 23, la Comintern retoma el debate sobre el fascismo, sobre la emergencia del fascismo, y en el Comité Ejecutivo de la Internacional informa Zetkin, informa Clara sobre el fascismo, y presenta un informe que forma parte de ese librito que estoy leyendo. Ya era una señora relativamente mayor, tenía 66 años en ese momento. Y el libro se llama Combatiendo el fascismo, cómo luchar y cómo vencer. Ya el título es impresionante. Ahora, ¿qué dice Clara en la Comintern? Escucha esto, Sandra, porque es de lo más interesante. Que cuando la burguesía, o sea, cuando las élites, cuando la burguesía no confía en las fuerzas regulares del Estado, cuando no confía en los medios de fuerzas regulares del Estado, o cuando esos medios le parecen demasiado ineficaces o demasiado lentos, ¿qué hace la burguesía? Que para asegurar su dominio de clase recurre, dice Clara,
a un instrumento de fuerza extralegal y no estatal. Y agrega, eso, es el dominio de clase, se lo ha ofrecido el variopinto ensamblaje que conforma la mafia fascista. Me parece impresionante esto. O sea, que cuando la burguesía necesita asegurar el dominio de clase, tiene que activar una herramienta propia del capitalismo en crisis, que es el ensamblaje mafio-fascista. Bueno, esta idea... Es impresionante, es impresionante. 1923. De eso vamos a hablar mucho en los próximos Macri Milei. Macri Milei, exactamente. O sea que la mafia activa el fascismo puede activar la mafia. Ahora, me parece que esta, Sandra, es una idea homóloga a la que dijo el martes de la semana pasada en Venezuela Delcy Rodríguez, cuando habla del cártel internacional fascista. Cártel es la manera latinoamericana, la manera centroamericana y mexicana de decir mafia. Y Delcy dice que ese poder, el cártel internacional fascista, está disputando nuestros países, nuestros estados, los recursos naturales, pero viene a disputar, decía Delcy, el vitalismo de los campos nacionales y populares latinoamericanos. Ahora, otra cosa que me gustaría agregar es esta. ¿Por qué estos dos poderes, el poder fascista y el poder mafioso, se pueden aunar? ¿Por qué se pueden empalmar? ¿Por qué se pueden juntar? Otra pregunta sería más o menos esta, ¿no? ¿Qué tienen en común el poder fascista y el poder mafioso? Tienen muchos puntos en común, pero hoy quiero subrayar solo uno. Que un punto que tienen en común es el tipo de conflicto político que elaboran. ¿Y qué característica tiene ese conflicto? Proponen un tipo de conflicto absoluto, quiero decir, un tipo de conflicto total. Cuando digo esto me refiero, Sandra, a la idea de que el conflicto que elaboran apunta a la anulación del otro. Y ese propósito consiste en la, te diría, aniquilación del antagonista. O sea, el fascismo y el mafioso al antagonista lo consideran un enemigo. Y ese enemigo debe ser muerto, o debe ser aplastado, o debe ser violentado permanentemente. Eso lo vimos el miércoles, bueno, ustedes lo vieron, yo no estaba acá, pero el miércoles de la semana pasada lo vimos en la Plaza de los Congresos con el protocolo de Burrich. Ahora, esta cuestión, digamos, del conflicto total desde el campo nacional y popular la lee también muy bien un ex juez que hemos citado acá varias veces, que es Rosansky, Carlos Rosansky, que escribió un librito que también hemos citado, que es De Hitler a Milei, que tiene un subtítulo que recita Curiosidades de mentes criminales. Ahora, Rosansky, ¿qué dice? Cito una breve oración, Sandra. Dice esto: una vez determinado un enemigo, todas las medidas gubernamentales de los tiranos, él piensa en Hitler y Milei, y dice, están dirigidas a la descalificación del enemigo, a la demonización del enemigo y finalmente a la destrucción total. Eso es lo que dice Rosansky. Ahora, del punto de vista... Bueno, lo decía Patricia Bullrich en su campaña, ¿no? Que era para exterminar al kirchnerismo. Era exterminar. Y esa frase volvió en la última intervención de Cristina, en la 1, el viernes, ¿no? De donde Cristina no habla de fascismo, pero recupera algunos rasgos distintivos, y uno de los rasgos que recupera efectivamente es el exterminio, ¿no? Ellos nos consideran no antagonistas, porque un antagonista es un otro, más o menos homólogo a vos, que funciona dentro del campo de poder democrático. Ellos nos consideran enemigos a exterminar. Ahora, en cuanto a ellos, hay un intelectual, un referente de la juventud libertaria que se llama Agustín Laje. Sí, es terrible, con el otro Márquez, el libro negro de la nueva izquierda. Exactamente. Ahora, encontré un tuit de Laje, de hará un par de meses, de julio, y dice esto, no lo voy a citar todo el tuit, voy a citar solo una parte que interesa a esta pequeña conversación. Dice, la agenda woke, no sé cómo se pronuncia, o sea, la agenda progresista avanza, woke, y dice eso, si no la destruimos, nos destruyen. No existe una tercera vía, o asumimos que son enemigos, o perecemos. Bueno, acá
Sandra, encontramos resumido, en este pequeño tweet de Laje, encontramos resumido el pensamiento de Carl Schmitt, que fue un jurista, fue un teórico político alemán, que tuvo un compromiso espeso con el régimen nazi. O sea que si bien leemos a los integrantes de La Libertad Avanza, muestran la hilacha, o sea, lo que realmente son, que de libertarios no tienen nada y son efectivamente el nuevo fascismo del siglo XXI latinoamericano, como decía Delcy, en cuya palabra... Ahora que vos lo mencionaste, el que habló de la agenda woke y que dijo exactamente lo mismo, que son el progresismo o ellos, es Elon Musk, cuando dio por muerto a su hijo, porque él culpa a la ideología woke, que en realidad es el progresismo que hizo avanzar la noción de derechos humanos en los últimos 30, 40 años. Eso es lo que llaman woke, cualquier cosa que vaya para adelante. Elon Musk dijo que el pensamiento woke había asesinado a su hijo solo porque es trans. Sí, solo porque se emancipó en la clave genérica respecto, digamos, de las asignaciones clásicas del patriarcado, ¿no? La clave sexogenérica. Bueno, en fin, digo, para resumir, Sandra, es eso, ¿no? Me parece que efectivamente lo que estamos conversando aquí nosotros y nosotras en Jugo de Limón, en estas pequeñas columnas, se está viendo en otros parajes de América Latina, y esos parajes son Venezuela, que organiza fue un congreso comunicológico, intelectual, militante, movimentista, sobre el fascismo y el neofascismo, y otro país donde efectivamente se está desarrollando este debate político, militante y humano, es Cuba. Me parece que la síntesis de esta pequeña columna es que no nos estamos equivocando en llamarlos por su propio y verdadero nombre, fascistas. Ya seguimos la semana que viene. Así es. Hasta la semana que viene, querido Rocco. Qué suerte que estás de vuelta. Abrazo grande. Buenas noches. Abrazo. Hasta luego. Nosotros a una tanda, una musiquita y venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53